Transformaciones de Galileo en relatividad de mecánica clásica. La trayectoria y la velocidad de un movimiento dentro de la mecánica clásica van a depender de dónde se sitúe el observador. De esta forma, si dejamos caer un objeto desde un avión en movimiento y se mueve con una velocidad horizontal, el piloto que se encuentra en el avión y por tanto sigue en movimiento verá caer el objeto con una trayectoria rectilínea y una velocidad vertical. Sin embargo, un observador que está en tierra verá caer el objeto con una trayectoria parabólica y en este caso la velocidad tendrá una componente en x y una componente en y. Las transformaciones de Galileo nos van a dar las coordenadas en un sistema u otro considerando que uno se mueve con una velocidad constante respecto del otro. En este caso, tenemos un sistema de referencia S y un sistema de referencia S' que se mueve con una velocidad u en el eje X. Situamos un punto P. El punto P tendrá distintas coordenadas X, Y y Z en S que en S'. Y además tomamos también la variable T, porque la velocidad, porque en el eje X tiene una velocidad. Entonces vamos a ver cómo varía la posición respecto al tiempo con esa velocidad. Entonces calculamos los vectores de posición en ambos sistemas de referencia, R para el sistema de referencia S y R' para el sistema de referencia S'. De esta forma, las transformaciones de Galileo para las posiciones nos quedarían: para la coordenada x en el sistema de referencia S' sería la coordenada x en el sistema de referencia S, es decir, la coordenada que mide el observador en el sistema de referencia S, más la velocidad por el tiempo. La coordenada y en el sistema de referencia S' será igual a la coordenada y en el sistema de referencia S. Y la coordenada Z' será igual a la coordenada Z. ¿Por qué pasa esto? La velocidad que tenemos solo está en el eje X. Por tanto, la única posición que nos va a variar de un sistema de referencia al otro es la que está afectada por la velocidad. Por tanto, X y Z no van a variar, al igual que el tiempo, que será el mismo en T en el sistema de referencia S que en el sistema de referencia S'. Para calcular las velocidades no tendríamos más que derivar las posiciones respecto del tiempo. De forma que nos quedaría que la velocidad en el eje X en el sistema de referencia S' será la velocidad en el eje X del sistema de referencia S más la velocidad con la que se mueve. Y en los ejes Y y Z las velocidades serán iguales. De esta misma forma, si derivamos respecto del tiempo, obtenemos las aceleraciones a x' y a x, a y' y a y, y a z' y a z. Como vemos, al ir derivando, se pierde el segundo término que teníamos en la posición de x' y nos quedan que las aceleraciones son iguales en el sistema de referencia S que en el sistema de referencia S'. Lógico, porque nos estamos moviendo con una velocidad constante, por tanto no tiene que aparecer ninguna aceleración. De esta forma vemos que las transformaciones de Galileo nos dan las coordenadas en un sistema u otro, considerando que uno se mueve con velocidad constante respecto al otro. Derivando respecto del tiempo podemos calcular las velocidades, derivando las posiciones podemos calcular las velocidades y derivando las velocidades podemos calcular las aceleraciones, de forma que se cumplen igual las leyes de Newton